culturales tenían formas de comportamiento y esas formas de comportamiento tenían ciertos significados. Y luego, cuando Gregory Bateson vio este centro de investigaciones psicológicas y psiquiátricas, detecta que también lo que se dedican a hacer es observar el comportamiento de las personas y la forma en que significan esos comportamientos. Con esto lo que quiero que vean ustedes, y aquí Gregory Bateson lo que dice es, el trabajo de un antropólogo como yo, un antropólogo, es ver el comportamiento de la gente y ver cómo lo significa, cómo lo construye. Este es el constructivismo de Gregory Bateson. Fíjense, y hay cosas que a lo mejor nos pueden ayudar a entender esto. En la India hay una persona, con este que me queda más fácil, que permaneció con su brazo en alto por más de 15 años. Este era un ejercicio de un hindú que decía que era una actividad propia de dominio de la mente. Él podía dominar su cuerpo con su mente, deseando que su mano siempre estuviera arriba. Obviamente, con el paso de los años, los músculos se atrofiaron y quedó la mano atrofiada en ese sentido. Para el santón hindú, esto era un acto de inteligencia y de poder místico. Para un psiquiatra, este hubiera sido un acto de una patología notable o una provocación de una patología, porque no es normal en un ser humano tener la mano de este modo. ¿Qué les quiero decir con esto? Y lo que dice Gregory Bateson es, esta actividad la interpretaron o construyeron una forma de percepción de eso en la India de una manera. Y un psiquiatra la percibió de otra forma. Gregory Bateson, en Palo Alto, dice, yo como antropólogo distingo y veo el comportamiento de una persona con una patología psiquiátrica y veo el comportamiento de un nativo de las islas de Bali que hacen este tipo de cosas. Claro que la interpretación del occidental es clínica y la otra es mística, pero es como construimos la percepción de lo que estamos viendo. Esto es bien importante porque esto es un hecho. Levantar la mano es un hecho. Pero la significación que tiene, esto es un proceso de actividad simbólica. Es un proceso de actividad simbólica. ¿Me van siguiendo? ¿Qué quiere decir esto? Y voy a llevar una materia probatoria para que vean ustedes la analogía. Ahorita diré sobre el Bateson y el constructivismo y la parte epistemológica en evaluación de prueba. Vamos a pensar que se abre una urna durante unas elecciones y vemos papeletas no dobladas, marcadas en favor de un partido tal. ¿De acuerdo? La ley no nos dice nada sobre si contamos o no contamos las papeletas no dobladas. De hecho, la ley no refiere nada sobre si la papeleta está doblada o no doblada. Lo que asumimos es que la urna tiene una rendija y se dobla el voto para que se pueda introducir en la urna. Pero si el voto, la papeleta dentro de la urna, se abre la urna, no está doblada, un grupo de personas llegan y dicen, aquí hubo fraude. Hubo un fraude. ¿Por qué?
Porque la papeleta dentro de la urna no es posible si no está doblada. Quiere decir que alguien sembró las boletas que no están dobladas. Es como el brazo, ¿no? Eso es un fraude. Bueno, ahora, fíjense lo que voy a decir. Si es un fraude, hay que probar que alguien haya metido esas boletas con el ánimo de hacer fraude. Porque la otra cosa que podemos pensar es, ¿hay alguna explicación no fraudulenta para establecer que sí era posible tener boletas no dobladas dentro de la urna? ¿Quién tiene la carga de la prueba? ¿El que tiene que probar que las metieron con ánimo de fraude? ¿O quien dice, no, puede ser que estén allí, pero no haya sido con ánimo de fraude? Y puede haber alguna otra razón. Se le podría pedir a esa persona a ver prueba de haber entrado en la urna sin que fuera un fraude. Yo sí digo eso, tendré que probar. O más bien el que tiene que probar es el que afirma que hubo fraude. No sé si ven la diferencia. El que está afirmando que hubo fraude tiene que probar el fraude. Ahora, ¿es prueba suficiente que estén no dobladas las boletas dentro de la urna? Este es un punto importante. ¿De acuerdo? Quiero que lo vean ustedes porque puede haber, eso es una construcción de la realidad. No me consta que hayan metido las boletas y que hayan sembrado las boletas, pero yo veo que hay boletas no dobladas dentro de la urna. Entonces hubo. Bueno, esto, fíjense que es un tema de construcción y epistemología de derecho probatorio. ¿Quién tiene la carga de la prueba? ¿Quién tiene que probar? Porque miren, a mí se me ocurren muchas cosas de momento. Y se los digo, por ejemplo, cuando yo llevé a mi madre a votar en el 2018, creo que fue en 2018, la llevé a votar y mi madre tiene más de 90 años. Ernesto Hinojosa, son indicios, pero no son pruebas. Son indicios, pero no son pruebas. El indicio es suficiente como para marcar. Usted dígame, doctor Hinojosa, ¿cuál es tu primer nombre? Perdón. A ver, déjame ver. Hinojosa. Ernesto, dime tú, Ernesto, ¿el indicio es suficiente como para establecer un fraude? Hay un indicio, pero hay que pasar a la parte probatoria, ¿no? Sí, no es suficiente. Tiene que haber una conjetura de varios indicios para hacer una prueba, pues, una prueba circunstancial, ¿no? Te voy a decir qué me pasó a mí, bueno, a mí no, pero a mi madre, y yo estaba ahí con ella. Se abrió la casilla, fuimos de los primeros a entrar a la casilla, y estaba una fila de personas que iban a votar desde que se abriera, pero vieron que había muchas personas de la tercera edad, entre ellos mi madre, y entonces dijeron, bueno, hagan una fila de personas de la tercera edad y que ellos pasen primero a votar. Y algunos que acompañaban a las personas mayores, como era mi caso con mi madre, nos dieron la oportunidad de votar de una vez, ¿no? Ya estábamos votando con ella y tenemos que regresar. Entonces a mí me dieron la oportunidad de votar. Pero les voy a decir qué fue lo que yo vi. Yo lo que vi es que había personas muy grandes, ya en silla de ruedas, unas dos de ellas, que no podían doblar su papel, que ya lo habían votado, pero no lo doblaron y no lo querían dar a nadie más. Yo le dije, mamá, dámelo, yo lo doblo y lo meto. Me dice, no, yo lo pongo, yo lo pongo. Entonces, la presidenta de casilla dijo, bueno, ábranle la urna y que meta su voto. Y lo metieron. Pero nunca, y esto fue lo que yo vi, nunca
se dio constancia de que la presidenta de casilla había corrido con la gente que estaban allí, que se abrieran las urnas para que la gente de la tercera edad metiera sus boletas sin doble. Esa es una explicación que a mí me hubiera parecido lógica. Pero al final, el conteo de votos, dicen, ¿por qué están esos votos sin doblar? ¿No? No, pues a las personas de la tercera edad se les dio oportunidad de meterlas, ¿no? Decía, bueno, yo no lo vi, pero pudo haber dicho esto. A ver, ¿y dónde consta esto? No, no se dejó constancia. Ah, entonces un fraude. O bueno, ¿quién vio que cuántas boletas se metieron? ¿Cuántos adultos mayores eran? ¿No? Eso no se revisó. Pero fíjense que es muy interesante porque si la casilla no estuvo a favor de los representantes del partido que están impugnando la casilla, están construyendo una... El hindú, esto es un acto de fe, ¿no? Hay quien dirá, no, estás haciendo una cosa patológica, no es... El hecho de que no estén dobladas no es fraudulento. Pero ustedes que el hecho es este. El hecho es que las boletas no están dobladas. Y el tema de la construcción de la prueba. La construcción de la prueba. Ahora, voy a regresar a Gregory Bateson, pero lo que quiero que vean con Gregory Bateson es esto. El mismo hecho se puede construir de distintas formas. El mismo hecho se puede construir de distintas formas. Se puede narrar de distintas maneras. Y esa narrativa tiene una lógica. En ese sentido, podemos hablar de una construcción de la prueba. Hay una construcción de la prueba. Y el constructivismo de Gregory Bateson es precisamente cómo este hecho lo construyo de esta forma. Y aquí está el entorno epistemológico. Y yo les diría, a nadie le importa, porque el que está impugnando la silla, para él tiene elementos narrativos y una serie de hechos que podrían ser valorados como efectivamente fraude. Y lo que narra es eso. La urna en una ranura y tiene que doblarse la papeleta para que pueda introducirse. Oigan, es que los de la casilla, algunos dicen que sí se dobló. Bueno, y sus representantes de casilla del partido al que usted pertenece, ¿qué dicen? No, pues ellos dicen que no vieron nada. Ellos no lo avalan. Y dicen, bueno, a lo mejor yo no, pero si consta en un acto, está bien. Fíjense ustedes cómo se construye una... Es la construcción en el proceso mismo. Ahora, los que estaban en la casilla dicen, bueno, esa es la explicación. Bueno, y lo pueden probar. Yo no tengo que probar que se abrió la urna para meter las papeletas. En todo caso, tú tienes que probar que las papeletas que están sin doblar fueron sembradas con ánimo de ser fraude. Se ve. Y de narrativa y de construcción de la percepción de la realidad. Hasta aquí Gregory Bateson. Vamos a irnos un poco más adelante. Jean Piaget, este psicólogo pedagogo, por cierto, padre del constructivismo suizo y francés, porque impacta en muchos psicólogos franceses de habla del francés, no solamente del país Francia. Recuerden ustedes que en Suiza también se habla francés. Pero él era ginebrino, ¿no? El punto es que él plantea que también dependiendo del estado de desarrollo psicológico, de lo que él llama
psicogénesis, o sea, del desarrollo cognitivo cerebral de una persona. Él hizo muchos experimentos con niñas y niños en diferentes edades y se dio cuenta que la capacidad abstractiva varía de la edad y también del desarrollo de habilidades cognitivas. Una persona adulta que no aprendió álgebra, que no sabe hacer química, que no estudió biología, una persona analfabeta, razona como una persona que tal vez tiene menos de 5 años. Hay ejemplos varios. Y bueno, ustedes pueden hacer el experimento con algunas personas. Hay una muchacha australiana, no traigo ahora el video, pero había una muchacha australiana y se ve que andaba en sus primeros 20, 21, 22 años y le pregunta al novio, si te llevan una pizza, ¿en cuántas rebanadas pides que te la corten? ¿En 8 o en 12? Y entonces ella contesta, en 8. Y él le dice, ¿por qué en 8 y no en 12? Porque así no como tanto. Sí, 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 ¿lo ven? O sea, es que si yo como 12 pedazos, como más que si como 8. Y yo no soy gorda. Yo no soy una glotona. Pero ella lo decía convencida. Bueno, eso es lo que Jean Piaget llama, por ejemplo, razonamiento concreto. Si veo 12 pedazos, es más que si veo 8 pedazos. ¿Sí me explicó? Hay un caso de un bombero inglés que le dicen, a ver, cuando yo tenía 6 años, mi hermana tenía la mitad de mi edad, tenía 3 años. Y le dice, hoy yo tengo 70 años, ¿qué edad tiene mi hermana? Y el bombero le dice 35. Claro, porque él escucha que cuando él tenía 6, su hermana tenía la mitad, son 3. Entonces, si ahora tiene 70 años, pues la hermana debe tener 35. Pero porque él se queda con la idea de que es la mitad de la edad. No es consciente del planteamiento de que tiene 3 años menos. La respuesta, diríamos correcta, sería 67. Pero quiero que vean ustedes, lo que dice Jean Piaget es que cuando la mente no está habituada, no está entrenada para hacer razonamiento abstractivo, ¿qué es lo que pasa con mucha gente analfabeta? Se queda haciendo razonamiento concreto, como la de la muchacha que ve que 8 trozos son menos que 12, aunque es la pizza del mismo tamaño, o que la edad es la mitad, pues se queda pensando en la mitad. Esto ocurre todos los días ocurre, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque el constructivismo no solamente es como una población, simboliza los hechos, sino también qué tanta capacidad abstractiva hay para comprender y valorar un hecho de una forma. Diríamos, si estoy viendo que la boleta no está doblada y solamente puede entrar doblada por la ranura, ¿no? Entonces hubo fraude. Pero la capacidad abstractiva diría, bueno, eso sí solamente entrarán así. Y solamente si las boletas tuvieran que entrar de esa forma. Pero, ¿es la única forma o hay otra forma? Eso es precisamente lo que hay que ir revisando sobre este tema. Entonces, esto es Jean Piaget. Entonces, ven ustedes que Gregory Bateson y Jean Piaget van en esta línea. Voy a mi tercer autor, que se llama Jerome Brunner. Jerome Brunner, déjenme, creo que además valdría la pena abrir, eh, déjenme compartir con ustedes. Ahí se ve el Google. Miren,
Aquí está Gregory Bateson. Este es el primer autor del que hablamos. Gregory Bateson. Muere en 1980, nace en 1904. Ahí hay algunos videos de Gregory Bateson en YouTube, ¿no? Biólogo, antropólogo, científico social, lingüista y cibernético. Bueno, este es Gregory Bateson. El otro autor del que estamos hablando es Jean Piaget. Ahí está. También, curiosamente, muere a principios de los años 80. Muere en 1980, igual que Gregory Bateson. Fíjese, no me había dado cuenta de eso. Estos epistemólogos, padres del constructivismo, mueren en los años 1980. ¿No? Ese es del que hablamos hace un instante. Y ahora vamos a hablar de Jerome Brunner. Ahí está. Jerome Brunner. Este es el Jerome Brunner ya grande. Como verán, nace en 1915 y muere en 2016. Había cumplido 100 años Jerome Brunner. O sea, cumplió los 15 años en octubre. Ya iba a cumplir los 101 años. Bueno, de la Universidad de Harvard. Estudió en Duke y estaba al final de su vida trabajando en la Universidad de Nueva York, en la Facultad de Derecho. Minding the Law. Miren, Jerome Brunner escribió este libro que se llama Minding the Law. Así, algo así como conformando la ley o dirigiendo la ley. Cómo las cortes rely on storytelling and how their stories. Este libro lo escribió con Anthony Amsterdam. Es un libro donde precisamente él habla sobre las formas narrativas, Minding the Law, sobre las formas narrativas, este libro otra vez, sobre las formas narrativas que hacen las partes en un proceso y las y los operadores jurisdiccionales cómo resuelven. En español, Binding the Law no ha sido traducido. Cuando estaba haciendo la traducción editorial Gedisa, se muere Jerome Brunner. Pero ustedes podrían encontrar este libro, que está editado por Fondo de Cultura México, en una edición argentina que se llama La Fábrica de Historias. Derecho, Literatura y Vida. Y aquí pueden ustedes ver una síntesis de la obra Minding the Law. Minding the Law. Bueno, esto, ¿por qué lo estoy mencionando? Porque Brunner dice en La Fábrica de Historias, dice, en realidad un proceso jurisdiccional es la narrativa y la historia construida por una parte frente a la narrativa y la historia construida de otra parte sobre los mismos hechos. Sobre los mismos hechos. Y fíjense que aquí me gustaría citar a un autor español, Sentís Melendo. Sentís Melendo, cuando habla de la valoración de la prueba, dice algo que yo no creo que haya leído el constructivismo, o si lo leyó, la verdad es que estaba muy en su época. Dice, lo importante en la valoración de la prueba no es el hecho. Los hechos no se prueban. El hecho no se prueba. Ahí están las boletas sin doblar. Eso hay que probarlo. Ahí está. Eso allí está. Eso no hay que probarlo. El hecho no hay que probarlo. Lo que hay que probar es la narrativa de una parte o la narrativa de la otra parte para ver si sus narrativas coinciden con una mecánica de hechos. Con la mecánica de hechos. Ahí están las boletas sin doblar. Bueno, su narrativa dice que fue un fraude.
Pruebe usted que su narrativa coincide con la mecánica de hechos. Basta con que se tenga que doblar la boleta para que entre por la ventana. No hay explicación posible. ¿O tiene usted una forma de probar que alguien sembró esas boletas allí? Esa es la mecánica de hechos que hace falta. El otro, en todo caso, tendría que afirmar que hay elementos para decir que efectivamente allí estuvo eso. Pero en nuestra parte procesal, el que tiene la carga de la prueba es el que está afirmando. Antonio Urbina dice, se prueban las afirmaciones que sobre los hechos realizan las partes. Efectivamente, Antonio, este es el punto. Y la afirmación es una construcción narrativa, dice Jerome Brunner, en la fábrica de historias. ¿Por qué dice que es una fábrica de historias? No lo dice porque está inventando algo, sino que la narrativa es una construcción y hay que saber narrar los hechos o narrar lo que se quiere probar para darle validez y sentido a esa realidad que quiere probarse. ¿Dónde está la parte epistemológica, diría Jerome Bruner? ¿Cómo sé cómo lo construiste? ¿Cómo construiste tu percepción del fenómeno, del hecho que quieres probar? La mecánica para verlo es la narrativa con la que lo estás expresando. Fíjese, el instrumento o lo que hay que realizar en la valoración de la prueba es revisar la narrativa de las partes y valorar si la mecánica de hechos es posible como se están. Les pongo un caso, por ejemplo, que a mí me parece que es muy interesante en materia penal, de un caso que ocurrió en Zacatecas. Dice el teniente que iba dirigiendo un batallón que llevó a cabo una detención de un vehículo en el que encontraron bebidas, o sea, armas de uso exclusivo del ejército. La narrativa del teniente es, íbamos sobre una calle, la calle Panamá, dimos vuelta sobre la calle Fuente Nueva y a 30 metros de distancia, dice el teniente, a 30 metros de distancia vimos una camioneta Cheyenne obscura, sin placas y con vidrios polarizados. En el momento que el conductor percibió nuestra presencia, se dio a la fuga, aceleró el vehículo y salió huyendo. Hasta ahí la narrativa. Y entonces, en el contrainterrogatorio, fíjense qué interesante, el abogado le dice, fíjense lo que le dice. Usted dice que en el momento que dio vuelta sobre la calle Panamá, digo, que iba sobre Panamá y dio vuelta en la calle Fuente Cascada, Fuente 9. Sí, así es. Le saco un mapa y le dice, Panamá no hace esquina con Fuente 9. Panamá es una calle, es un poco como el eje central que luego se convierte en San Juan del Letrán Niño Perdido. O sea, es la misma avenida, pero depende de qué calle, qué calle, qué calle, qué calle, cambia de nombre. Después de la primera calle se convierte en calle, por decirles algo, calle Xochitl. Xochitl sí hace esquina con Cascada Nueva, no Panamá. No es que se equivocó, perdónenme ustedes. La valoración de la prueba estaría en si la narrativa coincide con la mecánica de hechos. El mapa dice que no hacen esquina. No, bueno, es que Panamá se convierte en esa otra calle. Pero usted dijo que sobre Panamá dio vuelta. Entonces ahí hay una inconsistencia, no sé si se dan cuenta. Siguiente parte de la narrativa. Dio usted vuelta y a 30 metros de distancia vio un vehículo con vidrios polarizados. Y dice usted que en el momento
que el conductor se percató de su presencia, se dio la fuga. Y fíjense qué interesante. Vamos a pensar, si el vehículo está aquí y yo me vengo a 30 metros de distancia, ¿cómo yo, teniente, me voy a que el otro se percate de mi presencia si yo estoy viendo hacia el frente, no estoy viendo hacia atrás? Vamos a pensar que incluso veo por el retrovisor, pero fíjense, estoy a 30 metros de distancia y tiene vidrios polarizados. Yo no sé si ustedes han visto, pero yo incluso voy en la calle, paso con un vehículo con vidrios polarizados y no veo quién está adentro. A 30 metros de distancia podría darme cuenta. Pues no. Fíjense estos detalles. Es como decía Marta de Baile, el diablo está en los detalles. No, pero fíjense que como en un interrogatorio, en una revisión, la narrativa, que parecería muy obvia, muy fácil, a la hora que se analiza en la mecánica de hechos, no es coherente. Vaya, no es congruente. En 30 minutos se va a dar cuenta que estoy yo. ¿Cómo me di cuenta yo que el otro se dio cuenta? Es que aceleró. Bueno, él pudo haber acelerado, pero ¿cómo constatas que fue porque te vieron? Es que esa es una conducta sospechosa. ¿Por qué? Por acelerar. Fíjense que estas son mecánicas de hechos que están cotejándose con una narrativa. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿dónde está la parte epistemológica de la evaluación probatoria? Precisamente en cómo construyo la narrativa de los hechos. Por eso es muy importante Jerome Brunner, porque Jerome nos lleva al punto y al análisis de, como tú dices que ocurrieron los hechos, y como lo dice Antonio Urbina, hay que probar si esa afirmación se puede rezar sobre los hechos de las partes. Todavía más aún, fíjense, está el vehículo, la camioneta acá y yo vengo acá. Yo doy vuelta a la calle, fíjense, doy vuelta y ¿a qué velocidad les gusta que uno dé vuelta en una calle pequeña? 15 kilómetros, 20 kilómetros por hora. Vamos a pensar 20 kilómetros, 30 kilómetros. Está a 30 metros el vehículo detenido. ¿Cuánto tarda esta silla que estoy mostrando? A ver si baja un poco más, ahí está. 30 kilómetros por hora. Yo en alcanzar a este auto que está detenido y rebasar. Piensen ustedes lo siguiente. Está a 30 metros de distancia. 30 metros de distancia. Yo voy a 30 kilómetros por hora después de dar la vuelta y puedo acelerar un poquito más, que vaya yo a 40 o 50 kilómetros por hora. A 30 metros, el vehículo detenido, lo paso. ¿En cuánto tiempo? 30 minutos. A 30, 40 kilómetros por hora. Cuestión de segundos. Fíjense cómo la narrativa del teniente se cae. Estos pequeños detalles, dice Jerome Brunner, son los que hacen que se caigan los asuntos. Porque la narrativa lo que nos dice es cómo se construyó como dice Antonio Urbina, esa afirmación sobre el hecho. Esa afirmación sobre el hecho, ¿cómo se construye? Es una construcción. Y claro, en ese sentido podemos decir que hay una especie de fábrica procesal. Entonces, si ustedes se preguntan, en la epistemología, ¿cómo funciona en validación de prueba, en materia probatoria? Les acabo de dar un ejemplo. Es la afirmación y la narrativa sobre el hecho.
Y ya sería que la contraparte o en las mismas magistradas y magistrados a la hora de analizar los hechos, cotejándolos con las afirmaciones y las narrativas, vean si es verosímil, si es verdad o no es coherente. O suena coherente, pero no es coherente. No está siendo congruente. Congruente es que se pueda cotejar con la realidad. La historia puede ser coherente, puede tener una hilación, pero la congruencia es que los hechos, la narrativa, se coteje con los hechos. Ese es el punto de la parte epistemológica. Hay un libro, que yo no sé si ustedes lo conocen, de Darrell Huff. Déjenme mostrarles este textito de Darrell Huff. Vamos a poner, es nuestra pantalla. Aquí. Darrell Huff. ¿Cómo? Ahí está. A ver. Es el título del libro. Está en editorial Planeta. Si lo pueden leer, les va a encantar. Ahora que vean que, que quieren sacar los candidatos de Morena las corcholatas con encuestas. Darrell Huff, ¿cómo mentir con estadísticas? Un librazo que se lo leen ustedes en una tarde. Yo la verdad me tardé más porque la verdad es que lo disfruté leyéndolo, lo leí poco a poco, pero en menos de 3 días, dedicándole una media hora, una hora, se lo leen ustedes rapidísimo. En mis tiempos se decía, con 2 sentadas del baño ustedes ya se leyeron Darrell Huff, cómo mentir con estadísticas. Bueno, hay hay un pasaje en la obra de Huff que dice más o menos lo siguiente. Fíjense ustedes. Dice, en una escuela, un grupo de investigadores llegó y vio que había un número de 100% de alumnos. De ese número de alumnos, el 50% de los alumnos de esa escuela de alto rendimiento fumaban. Y de ese 50%, el 80% tenía calificaciones bajas. Es decir, el grupo de alumnos fumadores, el 80% de los alumnos fumadores tenían calificaciones bajas. Y entonces los investigadores dicen, el tabaquismo baja el nivel de rendimiento de los estudiantes en escuelas de alto rendimiento. Uno pensaría que eso es el razonamiento lógico. Pero fíjense que Darrell Huff era un periodista, decía, ¿y por qué no pensamos la posibilidad, fíjense, de que en esa escuela de alto rendimiento los alumnos reprueben? Porque es una escuela de alto rendimiento y ellos no alcanzan los niveles. Pero, pero para tratar la ansiedad de estos alumnos, el 80% de estos alumnos, perdón, el 100% de estos alumnos que reprueban porque no alcanzan el nivel, para calmar su ansiedad, porque es una escuela de alto rendimiento, encuentran refugio en el tabaco. También es una explicación muy verosímil, ¿no? O sea, no es que el tabaquismo genere bajas calificaciones, sino que las bajas calificaciones de muchos alumnos los llevan a fumar, a tranquilizar sus ansiedades. Es otra forma narrativa de avalar los hechos.
Fíjense ustedes, esto es una construcción epistemológica de la prueba. Es una afirmación sobre el hecho. ¿Cuál es el indicio? Lo que quiero probar, lo que estoy diciendo. Es un hecho que el Poder Judicial, por haber echado atrás el procedimiento, porque no estuvo de acuerdo con el procedimiento, están vendidos con los conservadores. Es una narrativa. Otra narrativa. Sí siguieron el procedimiento. Son los legisladores. Ellos ponen el procedimiento y siguieron un procedimiento. Es mentira que no siguieron el procedimiento. Esa es otra narrativa. Y hay que se la cree. Sí se ve. Eso, bueno, hasta el ministro Saldívar se dio cuenta de que ya si llegaba a decir que no, que se había seguido el procedimiento de manera adecuada, pues ya hubiera llegado a un absurdo. Yo me tomé la libertad de contestarle al ministro Saldívar en un TikTok. No sé si me habrá leído, espero que sí, cuando decía que las instituciones militares, bueno, que la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina eran instituciones civiles en las que había militares y había marinos, ¿no? Pero que en realidad la administración era civil. Y entonces le escribí, señor, si el argumento es válido, es exactamente igual que decir que en la Suprema Corte de Justicia puede haber jueces militares, ¿no? Porque es una institución civil y a pesar de que pueda tener jueces militares, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un tribunal militar y un tribunal civil? ¿No? Solamente que pertenece a la institución civil, pero puede estar administrado por militares. Yo no sé si me habrá leído el ministro Saldívar, pero si me leyó, qué bueno, que también eso ayudó a que revisara lo que estaba diciendo. No, bueno, yo un poco niego pensando que a lo mejor el ministro Saldívar se dio la oportunidad de leer una respuesta en TikTok. Espero que haya sido así para alimentar mi ego. Si no, bueno, de todos modos creo que la respuesta fue buena. Bueno, a esto con lo que voy, mis estimadas amigas y amigos, es que la epistemología nos lleva a un nivel en el que hay que revisar las narrativas de las partes, porque a partir de la narrativa de la parte se puede analizar la forma de construcción del fenómeno, del hecho percibido. Si el que narra el fenómeno dice, pedí que me lo cortaran en 8 pedazos para no comer más, la mecánica de hechos diría, aunque te lo hubieran partido en 12, no comes más. Es la misma pizza y es la misma masa. Pero me estoy dando cuenta por la construcción que estás haciendo, me doy cuenta que se dice por la narrativa que estás diciendo, es que si me lo cortan en 12 pedazos más, pues me doy cuenta que mi nivel de abstractividad está limitado. Si me dices que la mitad, si cuando tenía 6 años la mitad era 3, y ahora tengo yo 70, mi hermana tiene 35, también me doy cuenta que tu capacidad de abstractividad no está limitada, o está limitada. En ese sentido, la epistemología lo que nos dice es hay que revisar la narrativa para ver cómo se está construyendo la afirmación sobre los hechos. Y como dice Sentis Melendo, lo que hay que probar es precisamente cotejar que la narrativa sea congruente con una mecánica de hechos. Ahí tienen ustedes la forma. Por eso digo que Jerome Brunner es muy importante. Porque antes, fíjense qué cosas había. Cuando trabajé yo en el Instituto, bueno, el Consejo de la Judicatura Federal, se había hecho la modificación en el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales,
el Código Nacional de Procedimientos Penales, sobre la libre valoración de la prueba. Y me dice la consejera que era mi jefa, una de las consejeras que era mi jefa, me dice, analice y hágame un artículo, ayúdeme a hacer un artículo sobre por qué es importante la valoración de la prueba frente a la otra valoración, que era la prueba tasada. Y claro, me pongo a buscar libros en la Universidad Nacional Autónoma de México, en las bibliotecas que había, y lo que me encuentro son puros libros que atacan la libre valoración de la prueba diciendo es insegura, hay que mantener la prueba tasada. Fíjense qué cosa, ¿no? Hay un autor, un sociólogo, Laudan, que vive en México, que además sostenía esto, y lo que decía Laudan era así como palabras, no hay que regresar a la prueba tasada. Pero bueno, no entiende la valoración de la prueba tasada es cuánto solamente se va a procesar a partir de tanto, lo que puedes cuantificar en peso y medida. Puedes cuantificar en peso y medida. Pero si no puedes cuantificar en peso y medida, violencia de género, por ejemplo, ¿cómo voy a pensar, pero usted la expresión, que el marido le diga a su esposa, cuatro letras, estúpida, si quiere, ¿cómo voy a hacer eso? Dice Jeremías 30 sobre la prueba. Si uno se queda con la prueba, pierde el contexto de los hechos. Pero cuando yo tengo esta libre evaluación de la prueba, no es que yo, jueza o juez, se me ocurren las cosas como las esté percibiendo, sino una libre evaluación de la prueba puede analizar contextos epistémicos. ¿Quién está diciendo esto? ¿En qué contexto lo está diciendo? ¿Es una menor de edad? ¿Habla sobre que la tocó de manera lasciva? ¿Que sintió esto? ¿Cómo puede probar que el padrastro quería violarla por una mirada lasciva, un comportamiento lascivo? Bueno, en la construcción epistemológica de un entorno y de un contexto, uno ve una narrativa, ve la otra y puede tener coherencias. Y la perspectiva de género, y ahí sí, puede ir a partir de indicios. Puede partir de indicios. Quien está a favor de solamente mantener la prueba en su vida se ha enfrentado a un proceso judicial directo. Fíjense, dentro de los primeros artículos del Plan B, decían que no puede considerarse acto de precampaña la manifestación de participantes políticos si no utilizan las palabras voten por mí o no voten por la otra o el otro. Si no se dice expresamente la palabra votar, no es acto de precampaña, decía o dice el Plan B. Es una chulada, ¿eh? Es una chulada. Porque bajo esa lógica, yo puedo pintar una pared que es Claudia, o con Marcelo sí, y eso no es una que se vote por Marcelo, ¿no? Ahí tienen su prueba. Pero cuando uno ve contextos epistémicos, cuando de los primeros asuntos que llevó este tribunal, esta sala superior mostraba
fíjese, decía una cosa así como el Partido Acción Nacional puso un cartel afuera de una iglesia, de una iglesia de catedral. No sé si era catedral o era otra iglesia, creo que era catedral. Y decían los de la iglesia, nosotros no tomamos partido político, nosotros rentamos las paredes para que haya un dinero para la iglesia. Sí, claro, lo que pasa es que se lo rentaron al PAN, no se lo rentaron a Morena o al PT. Tal vez si lo hubieran rentado al PT, pues hubiéramos debatido sobre el tema. O tal vez si hubieran puesto un anuncio en la Basílica de Guadalupe que dijera Morena, en la Basílica de Guadalupe, pues, hubiera prestado. Pero no, pues, no es que la iglesia tomara partido por el partido político o por la candidata o el candidato. Rentamos los muros de la iglesia. Y precisamente el magistrado Felipe Lamata Pizaña mostró, ¿no?, que en el contexto en el que está dando eso, pues es obviamente algo más que rentar una pared. Esto es lo que es importante en la valoración evaluatoria, o lo que llamamos de epistemología, ¿no? Gregory Bateson, la construcción de los hechos. Jean Piaget, etapas psicogenéticas, capacidad atractiva de construir un fenómeno a partir de la narrativa. Bueno, a partir de su percepción. Pero dice Jerome, ¿y cómo nos damos cuenta de su percepción? A partir de la narrativa. ¿Y por qué utiliza la palabra fábrica de historias? Bueno, aquí tal vez me gustaría, ya, es el último autor de la lección del día de hoy, por no no, hay un autor que forma a todos estos señores, que se llamó, ya murió, Nelson Goodman. Nelson Goodman. Nelson Goodman escribió un libro que se llamó Maneras de hacer mundos posibles. Vamos a ver si está aquí el ejemplar. Maneras de hacer mundos se llama el libro de Nelson Goodman. Aquí está el PDF por si lo quieren buscar. Está editado por Lorenzo de Medusa. Maneras de hacer mundos de Nelson Goodman. Bueno, dice Nelson Goodman, dependiendo de la forma en que narras, estás hablando sobre un mundo posible, ¿no? Si tú narras la historia de una forma, pues así estás diciendo que ocurrieron las cosas. Si me la narras, me estás diciendo que el mundo fue, que eso ocurrió de otra manera. O sea, ¿es posible que haya habido fraude porque las boletas no estaban dobladas? Sí, sí es posible, ese mundo es posible. Y esa narrativa habla de ese mundo posible. ¿Es posible que no haya habido fraude porque las boletas no estaban dobladas? Claro, también es un mundo posible. Bueno, Jerome Brunner, pues Jerome Brunner escribió un libro que se llama Realidad Mental y Mundos Posibles a partir de este trabajo que hizo Nelson Goodman. Y fíjese el subtítulo, Los actos de la imaginación que dan sentido a la experiencia. Este libro, aunque habla de un proyecto psicopedagógico, es la antesala de la fábrica de historias de Jerome Brunner, donde nos habla de la construcción de narrativas en la valoración de la prueba. ¿No? Esto
esto es una muestra. Déjenme contarles otro. Hay un video en YouTube donde está... Pero vamos a ver si se puede escuchar. Yo creo que va a ser muy interesante esto. Déjenme ver. Déjenme regresar. Vamos a entrar a YouTube, a ver un videíto. Espero que se pueda ver. Vamos a entrar. Sheinbaum. Sergio Sarmiento. Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Sí se escucha? ¿Se escucha el audio? A ver, se los paso y díganme ustedes si se escucha. A ver, aquí dice, a ver. Vamos a compartir. Recuerda que para videos Sí. no compartes pantalla completa, sino regresa. Bueno, ponle cancelar. A ver. Dale otra vez en presentar. Está Mónica explicando. ¿Una ventana? No, Ah, una pestaña. esto es mejor para audio y video. Ah, perfecto. Luego ahí ya presentas. Perfecto. A ver, ahí vamos a ver. Si ustedes escuchen esto. Hacia las circunstancias. Ahora, yo sí quisiera un momento político, histórico. Estamos diciendo a las autoridades qué hacer. A ver, Luis Antonio, sí. Yo creo que aquí le estamos diciendo a las autoridades. Miren, quiero que escuchen esta parte, no es todo. Lo pueden ustedes ver ya completo, son como 11 minutos. La posibilidad de un país democrático. De las 100 tenemos Más de pruebas. 1 millón de ¿Me permites hablar? ciudadanos. Miren, déjenme, aquí está. Escuchen ustedes, quiero que escuchen ustedes este argumento que da Claudia Sheinbaum en el 2012, creo que es 2012, para decir que hubo fraude. Escuchen ustedes la narrativa. ¿Sí? Escuchen ustedes la narrativa. Y vamos a echarle un vistazo a esto. Voto. Y en esta ocasión no se respetó 42 el voto. millones de gente salimos a votar. Tenemos Más de pruebas. 1 millón de ¿Me permites hablar? ciudadanos. ¿Por qué no me permites hablar? Sí, adelante. Tenemos pruebas de que en 72,000 de las 130,000 casillas hubo fraude. ¿Hubo No fraude? corresponde. 72,000, a ver, 72,000 Mira, casillas no con fraude corresponde. multiplicadas por 5 ¿Me funcionarios de casillas más 5 representantes de ¿Por qué partidos. no me escuchas? Estamos hablando de Para que 700,000 explique por personas. qué. A ver, ¿Cómo es posible que en una casilla sí, las boletas depositadas en una urna, sí. más las boletas sobrantes, Sí. no correspondan con las boletas recibidas? Eso Puede- ocurre en 56,000 Puede ocurrir casillas. por una sencilla razón, porque la gente que vota no es necesariamente gente de gran educación, hay gente que no, No, deja ahí el perdóname. voto, hay gente que hace Quien mil cosas. llena el acta es el secretario. Y es tan fácil como esto. Cuando llegan, y eso lo capacita el IFE, cuando llegan las boletas a la casilla, se cuentan las boletas y se apunta, recibimos 700 boletas. Cuando termina la votación, se sacan todas las boletas de la urna y se cuentan. Se dicen, votos depositados, 600. Cuando hay boletas sobrantes, se cuentan, 100 boletas sobrantes. Sí. Cuando resulta que esa cuenta tan sencilla, no concuerda en 56,000 casillas. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque alteraron las actas. ¿Cómo se altera? Ahí está. Es el argumento de la señora Sheinbaum. Fíjense cómo lo construyó. Es muy interesante. Claudia Sheinbaum contra Sergio Sarmiento en la elección de 2006. Es 2006. Fíjense cuál es el argumento de Sheinbaum. En 70,000 y 50,000 casillas, dice, llegan 700 boletas. Hay 600 votos. Y faltan 100 boletas en el cuaderno de boletas, porque se entregan 700. Entonces dice, ¿dónde están?
¿Dónde están esas 100 boletas que faltan? Fíjense qué interesante mecánica de hechos. Ahora, vamos a pensar. No consta dónde están los cuadernos de boletas, esas 100 boletas que faltan. Hay votos en la urna, pero faltan, de acuerdo a los votos, las 100 boletas tal vez que sobran. En un caso. No sé si vaya a ocurrir en todas, pero por lo menos en un caso, así es. En otras faltan. Pero la pregunta es, si no hay boletas sobrantes, entonces hubo fraude. Primero. Si no hay boletas sobrantes, entonces o si no hay boletas sobrantes, entonces alguien se las llevó para sembrar desconfianza. Oiga, qué perverso suena eso. Bueno, es un mundo posible. Fíjense cómo las narrativas son mundos posibles. Ella dice, si no coinciden, hubo fraude. Ahora, podemos preguntarnos, digo, si vamos a decir qué perversos los que se robaron los votos. Qué perversos también podrían ser los que aprovecharon y destruyeron todas las boletas sobrantes, las arrancaron del cuaderno y las hicieron perdedizas. Todavía más, fíjense, todavía más perverso que aparezcan en un bote de basura, bolsas de basura, con votos de un partido. Fíjense, qué interesante. Llega a ocurrir eso. A ver, vamos a ver si... Déjenme mostrarles a ver si tenemos un video de esto. Yo creo que sí tenemos fotos de estos. Casos de estos. Boletas en basurero. Fíjense, vamos a ver, creo que aquí está este video. Ahí está. A ver, vamos a compartirlo. Pestaña. Vean ustedes. Fíjense ustedes esto. Estas imágenes, fíjense que lo que decía esto. Mail-in ballots are going to make up a historic portion of votes in the 2020 election. But President Trump and his allies have turned mail-in voting into a partisan issue and are spreading disinformation about voter fraud and rigged elections. When I see thousands of ballots, right, unsolicited ballots being given out by the millions, and thousands of them are dumped in dumpsters. Here are the facts. There have been isolated incidents of fraud, and some ballot applications, blank ballots, and completed ballots have been improperly thrown out. But most of these incidents were due to administrative errors, not intentional fraud. My message to the voters is do not believe the hype, do not believe the disinformation. This is incredibly safe, incredibly secure, no matter how you choose to vote. This year, 9 states and Washington, D.C. are automatically mailing ballots to all registered voters. Other states have made mail-in voting easier too, despite the president's rhetoric. What people should realize. Bueno. Ahí tienen ustedes bueno, esto sobre las elecciones en los Estados Unidos, pero lo mismo ocurre en México. Aparecen boletas en botes de basura, pero la pregunta es, ¿y esas boletas en los botes de basura salieron de las casillas? ¿O alguien mandó imprimir boletas y las puso en bolsas de basura y las dejó por ahí? Dijeron, vamos a dejar esto por aquí, ¿no? O sea, el hecho de que haya boletas de un partido marcadas
En un caso en México, en Aguascalientes, ocurrió que aparecieron bolsas y lo primero que le preguntan a la persona que las encuentra, ¿estaban dobladas o no estaban dobladas las boletas? Porque aquí la pregunta sería, si no están dobladas, pues a lo mejor alguien simplemente las marcó y las dejó por allí. Pero si están dobladas, pues eso es otro indicio. Pero no nos dicen eso las notas periodísticas. Entonces había más confusión, otro punto posible. ¿Ustedes dónde está la parte epistemológica de la valoración de la prueba? Está en la narrativa y el cotejo con la mecánica de hechos. O sea, Sheinbaum tiene razón porque no coinciden los números, entonces como fraude, se alteraron las actas. Tiene que probar eso. Pero dice, pero ¿y esta? No, perdóneme, esa es una narrativa, pero tiene que probar que efectivamente hubo esa alteración. Y a partir de eso, cualquiera del partido que perdió diría, yo soy un conservador fifí que dice este discurso por intereses. Perdónenme, creo que es un trabajo de análisis jurisdiccional y valoración de la prueba de vida, ¿no? No es simplemente que se me ocurra decir esto de esta forma y de esta manera, ¿no? Bueno, Antonio Urbina, 2006, en el video, efectivamente, no era 2012. Era mucho más atrás. Es el primer fraude que se cometió, o que se dice que se cometió. Bueno, hasta aquí mi exposición del día de hoy. Tenemos todavía unos minutos, comentarios al respecto. ¿Qué les ha parecido la sesión? ¿Alguna duda? Patricia, Gisela, te escuchamos, adelante. Sí, gracias, buenas noches a todos. Esto que usted estaba comentando, y ahorita por lo que comentaba de los asuntos en materia penal, me hizo recordar cuando se inició el sistema acusatorio. No sé por qué en muchos lugares se manejaba que con el sistema nuevo que se mencionaba en esa época, iba a desaparecer la teoría del caso. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo va a desaparecer la teoría del caso, no? Con esto que usted nos está explicando el día de hoy, pues obviamente queda claro, ¿no? Que la teoría del caso es la base donde descansa cualquier procedimiento o cualquier proceso, sea penal o sea civil, y creo que como usted comenta, ¿no? Por eso muchas veces se caen nuestros asuntos, porque exponemos una narrativa, llenamos de muchas narrativas una sola, sin saber si realmente podemos probar todo lo que decimos, ¿no? A veces para que se vea extensa o bueno, en fin, muchas situaciones, o la propia fiscalía, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde creo que lo más importante pues de cualquier asunto, o la parte inicial al menos, pero no, yo creo que es la base, ¿no? Sobre cuál descansa y se construye el proceso, ¿no? Entonces creo que es lo más importante. Y bueno, y nada más un comentario, bueno, desde mi punto de vista, difiere un poquito cuando comenta en la parte de que las personas analfabetas son las que a veces pues incurren más, ¿no? En algunas faltas por desconocimiento. En ese aspecto considero que no solo las personas analfabetas, ¿no? Incluso personas con doctorado, cometen también faltas incluso un poquillo hasta más graves, ¿no? A veces se pierde, pareciera a veces que entre más estudios se pierde el sentido común, ¿no? Y pues creo que los estudios no definen, pues, una forma de vida o un vivir bien, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Patricia. Te voy a decir una cosa que me decía a mí la señora consejera, porque luego yo la regaba durísimo, porque bueno, yo venía de la academia, no venía yo del servicio público, pero me decía, y luego tuve dos jefas en el servicio público y las dos me decían, perdón, no sé la expresión, me decía, doctor, recuerde usted que el doctorado no quita lo pendejo. Y la verdad es que sí, yo reconocía que la regaba en muchas cosas que me habían pedido. Pero bueno, dicen que el aprendizaje está en el pedir perdón. Yo todavía agregaría algo más, Patricia. El hecho de haber terminado un posgrado no quiere decir que no hayas dejado de ser analfabeta. Hay muchos maestrantes, especialistas y doctores que los exámenes PISA calificarían como analfabetas. Pero bueno, no es por desprecio a ciertos sectores sociales. E incluso te diría, hay un documental bellísimo de Discovery Channel hace algunos años, o de National Geographic, se llamaba Inteligencias Múltiples.
y decían, les ponían, por ejemplo, retos, y había retos que los matemáticos resolvían mejor que la gente que no había estudiado ni siquiera la primaria. Pero luego mostraban que personas que se dedicaban a hacer boleros en la calle, cocineros, pintores, les ponían un reto y los matemáticos en las universidades no podían resolverlo. Por ejemplo, sacar una servilleta de una botella, o cómo sacar un corcho de una botella sin sacacorchos. Pues eso no lo podían hacer, no lograron. Y en cambio, una persona que no había estudiado más que la primaria, se le prendió el foco y resolvió el problema. La NASA a veces contrata gente que sepa resolver problemas, no que tenga los posgrados. Esto es bien interesante. Entonces, lo que está haciendo es bien importante, Patricia, es cierto. Yo no me atrevería a decir que el analfabeta solamente pertenece a un sector social. Tal vez el analfabeta hay que calificarlo como el que no tiene una capacidad abstractiva mayor, que aunque haya estudiado un posgrado y haya salido de la universidad, a lo mejor no lo ha desarrollado como uno debería, ¿no? Y hay gente que nunca entra a la universidad y desarrolla esas habilidades. Hay un autor que se llama Howard Gardner que habla sobre las inteligencias múltiples. Es un autor que hay que leer. Muchas gracias por el comentario, Patricia. Muchas gracias. Pina, ahí está el desplegado de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal contra, ya no vi, es que se cortó, o no me saltó el... Urbina, ahí está el desplegado de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal contra la Corte, señalar que invade facultad del Legislativo, es parte de una narrativa de la... Bueno, sí, claro, pero además, fíjate qué pena que es el jurídico, ¿no? Que el jurídico de la presidencia diga que sí se siguió el procedimiento legislativo, pues yo creo que Patricia, que eso no es un grado de analfabetismo, y si es una... O si es analfabetismo, pues qué terrible. Pero si es a conciencia, qué malvados y siniestros son, ¿no? Bueno, yo creo que es un juego político, más que mala fe. En el juego político todo se vale. Muy bien. ¿Algo más? Muchas gracias por el comentario, Cristina. Dragón, ¿no? 10 días, ¿no? ¿No? Hoy no comentaste nada. Bueno. Arturo Mondragón, ¿algún comentario tiene? ¿Alguna conclusión que... se está cortando. Bueno, espero que haya sido de su interés. Mañana no tenemos sesión porque es Día de las Madres y no es que me vayan a festejar a mí, porque yo sí tengo una todavía. Yo espero que ustedes también. Si no, pues festejen alguna que tengan cerca. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan ustedes excelente noche. Nos vemos.